Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Cada que estamos aquí en la radio, yo les digo que es una bendición estar esta mañana vivos. Por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, hoy podemos estar y si estamos es porque Dios aún tiene un propósito para nosotros. Y siempre digo, donde estamos no es el final. Hay muchas cosas que tenemos todavía que cumplir conforme a la voluntad de Dios. Y pues le agradecemos. eh, Perdona a Dios por este día, le agradezco a Dios por cada uno de ustedes, aquellos que nos están escuchando desde temprano en la radio. Y pues es un placer que Dios nos haya puesto en este lugar para poder compartir de lo que Dios nos da a través quizás de nuestras experiencias, a través de una revelación de su palabra, pero pues estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Pues bueno, el tema de hoy es el honor del bautismo. En estos días va a haber próximamente en mi iglesia bautizos y se ha estado invitando a cada persona que quiera bautizarse y me he ido a la tarea de preguntarles a aquellos miembros de la iglesia. Es una iglesia muy pequeña donde estamos, es una comunidad cristiana, si desean bautizarse y la mayoría, algunos de los que ya tienen tiempo, no quieren. Y cuando tú les dices, ellos muchas veces hasta se molestan. Y el bautismo no es por obligación. Uno no debe de obligar a que la gente se bautice. Debe de haber una convicción en cada persona de de quererse bautizar, ¿verdad? Algunos me comentaban que ya le habían dicho que tienen 14 años de conocer de la palabra, pero que en un momento en que les invitaron a bautizarse no quisieron. ¿Por qué? Porque no querían que hubiera en ellos ¿cómo se dice? Un compromiso. Ellos no querían comprometerse en estar todos los días en la iglesia, en tener que hacer cosas para la iglesia. Ellos solamente querían escuchar y no querían comprometerse. En algunas otras ocasiones compartían que el Señor no se los había revelado, que aún no sentían que estaban preparados. Y en otras personas decían que pues les daba, pues no, cómo iban a decirlo públicamente que ellos ya eran bautizados, ¿no? O sea que no tenían la convicción todavía de ser cristianos. ¿Y qué era un cristiano? Bueno, pues un seguidor de Cristo, ¿verdad? Y creo que era importante entonces, y lo han hecho en todas las iglesias, que antes de bautizarte, pues tú puedas tener el conocimiento de qué es el bautismo, para que tú lo puedas hacer y estar convencido de lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Así que creí que es muy importante hablar sobre el bautismo, hablar de lo que es el bautismo. Cuando veníamos de una religión católica, creemos que el bautismo es por aspersión, por ese que hacían cuando éramos pequeñitos y nos bautizaban, ¿verdad? Y ahí, pero no, no es donde la Biblia como nos habla, no es de ese tipo de bautismo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado hasta los 30 años, ¿verdad? Antes de que iniciara su ministerio. Pues bueno, entonces creo que es importante y para mí fue muy importante saber que es un honor, de verdad es una bendición. O sea, solamente hablo de esto y se me pone la piel chinita de compartirles que es una bendición el poder ser bautizado. Y no solamente bendición, es algo que el Señor puso que se debe de hacer. Y quiero empezar con este versículo porque son muchos versículos lo que nos habla del bautismo, pero quiero empezar con este versículo, porque todo lo que queremos hablar sea conforme a la palabra. Y dice en Romanos 6, 3 y 4, dice, oh
¿no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados que es en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Así que es importante, ¿verdad? Que dice que estemos bautizados como Cristo nos bautizó. También dice que es un mandato. Dice, por tanto, en Mateo 19:20 dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿De qué manera debemos de bautizar? La manera es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para perdón de nuestros pecados. Bueno, y entonces quiero iniciar primeramente diciéndole que es el bautismo. El bautismo es un símbolo de decir que así como el Señor venció la muerte y resucitó, nosotros también resucitaremos espiritualmente y somos nacidos de nuevo y transformados por el poder del Espíritu Santo. Bien, ¿cómo se bautiza? El bautismo dice que tiene que ser por sumergir. Bautismo en griego significa sumergir algo en agua, en algún líquido. Y nosotros al bautizarnos, nosotros como cristianos y lo que dice la palabra, lo hacemos a través de sumergirnos en agua y es a través de una inmersión. Inmersión quiere decir que tiene que ser sumergido completamente en agua. ¿Y por qué? Porque en el momento que nosotros estamos sumergidos en el agua, completamente la persona o el pastor, aquel que te va a bautizar, te sumerge completamente en el agua. ¿Por qué? Porque es un símbolo de una representación de una muerte. Es como si estuvieras muerto y cuando sales de ahí, saldrías vivo, saldrías con una nueva naturaleza. Todo dice que las cosas viejas pasaron, en segunda de Corintios, ahora todas serían hechas nuevas. Es la manera de morir en Cristo y recordar la muerte de Cristo, lo que hizo por nosotros para perdón de nuestros pecados. Y a la manera cuando nosotros salimos de esa agua es vivir una nueva naturaleza, vivir, dejar atrás todo aquello pasado. Es una muerte espiritual y cuando sales de esas aguas es una vida. Si has tenido la oportunidad de poder ser bautizado, créanme que es algo inigualable, que es algo inimaginable, sobrepasa todas las cosas. Es de verdad sentir que tú has sido crucificado y que has muerto. Cuando sales de esa agua, cuando tú sales, hay una esperanza de una nueva vida, de una transformación, de una revelación que el Señor te da. Es algo impresionante. Ahora, para esto debe de haber una acción y debe de haber a través de una acción una revelación para que tú seas transformado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando tenía 30 años, él, pues primero estuvo trabajando con la madera, me imagino que con sus padres, estudiando y aprendiendo la palabra, pero después de los 30 años, él fue al río y encontró a Juan el Bautista. Hay muchas cosas que hablar de esto, pero yo les hablo lo más significativo ahorita sobre el tema que estamos hablando. Cuando encontró a Juan el Bautista, fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Le dijo el Señor que era necesario que se hiciera eso, porque Juan le dijo, pues sería que tú me bautices a mí, no es necesario que tú hagas eso. En el hecho, cuando fue bautizado, fue sumergido en el río y después cuando fue sacado del río, dice que descendió una paloma y al descender fue como el símbolo de la presencia, descendió la presencia del Espíritu Santo en él y escuchó una voz donde le decía que tenía complacencia de él. Había testigos que vieron esto
¿Y por qué? Si el Señor no tenía pecados, nuestro Padre Jesucristo no tenía pecados, pero Él iba a ser un testimonio vivo de lo que nos habla a nosotros, que a través del bautismo, porque es una obediencia, es algo que el Señor nos mandó por obediencia. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Esto nos ayuda que Él es un ejemplo de lo que es el bautismo. Después de ser bautizado, en el momento de salir de la agua, vino el Espíritu Santo y fue algo donde yo me imagino vienen los dones y todo, los ministerios, los frutos del Espíritu Santo descendieron sobre él porque ya estaban en él y escuchó la voz. Cuando tú te bautizas, no solamente está el Padre, sino desciende en ti el Espíritu Santo y también está el Hijo, lo que hizo el Hijo por nosotros. Podrás escuchar esa voz, podrás hacer el cumplimiento de lo que Dios nos mandó hacer a través de ese bautismo. Después de que el Señor se bautizó, empezó el trayecto a evangelizar y hacer su ministerio, el cual ya lo sabíamos a través de Isaías y a través de sus profetas, ¿verdad? Pero él inició. Esto me hizo ver que cuando nosotros somos bautizados, es esa naturaleza, ese pasado, esa vieja manera de vivir, ahora empieza con una nueva manera de vivir. Y hay nuevas cosas que hacer juntamente con Cristo, que fuimos crucificados. Me hizo pensar cuando nosotros estudiamos, le comentaba a una persona, estudiamos en la prepa o en la secundaria, llega un momento en que nos tenemos que graduar y nos dan un certificado para decir que nos preparamos, ¿no? Que ya nos preparamos, pero no te quedas ahí. Tienes que continuar en algo nuevo, tienes que continuar con tus estudios, aprendiendo nuevas cosas, aprendiendo nuevas cosas que se abren para ti, para unas cosas nuevas. Pues así es en el bautismo. Creo que cuando nosotros nos bautizamos es una manera, te dan un certificado donde te dicen que te bautizaste tal día, ¿no? Es una manera simbólica, pero de decirte, has aprendido algo importante, has obedecido al llamado de Dios, has tenido esa creencia y esa fe, pero ahora hay que continuar porque así como el Señor vino la presencia a través de un símbolo de la paloma, la presencia del Espíritu Santo se postró sobre él, así sobre nosotros, Señor. Y así oiremos esa voz, Señor, que Dios nos confirmará y nos revelará lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que demos el paso, que demos ese paso de fe, que demos ese paso de testimonio, que demos ese paso de obediencia, que es el tiempo de accionar. No es una obligación porque a nadie se le puede obligar. Tiene que estar en tu corazón, tiene que ser una convicción. Pero también acuérdense que es una ordenanza. Leímos aquí que el Señor Jesucristo ordenó que hiciéramos discípulos y ordenó que nos bautizáramos. ¿Y cómo nos tenemos que bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a través de una inmersión, a través de estar completamente sumergidos en agua y salir con una nueva expectativa, una nueva vida, porque lo viejo ha pasado y cosas nuevas serán para nosotros. ¿Cuál es el sentido entonces de este bautizo? Ser una nueva esperanza, ser nacidos de nuevo, transformados por el poder del Espíritu Santo. A través de ese Espíritu Santo vamos a ser fortalecidos. Va a haber una fuerza en nuestras vidas que tú te vas a dar cuenta. Yo le compartí a una persona que no solamente muchos cuando se bautizan, a mí me pasó miedo a lo que vendría. Vienen cosas maravillosas, pero también vienen muchas pruebas. Nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado y de tener su ministerio, también pasó por un desierto, pasó por pruebas, fue tentado por el enemigo. ¿Por qué nosotros no tendríamos que hacerlo? Pero es la única manera a través del desierto que seamos transformados. En un momento voy a hablar sobre
también tema, pero es importante que tú sepas que el sentido del bautismo es fortalecerte y tener ese nuevo nacimiento para el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, la función del bautismo, como le dije, aquí hablaba, la función del bautismo es purificar y es para perdón de nuestros pecados, como lo dice en Hechos 2:36, y recibir el don del Espíritu Santo. Esa es la función principal del bautismo y es por obediencia, ¿verdad? Nacer de nuevo, o sea, dejar todo lo viejo y hacer cosas nuevas que el Espíritu y la presencia del Señor hará en nuestras vidas. ¿Qué representa espiritualmente? Pues es una afirmación de tu fe, es una convicción de lo que tú crees. Y dice que no nos avergonzaremos del Evangelio porque es poder de Dios para transformación de todos aquellos que creemos. Tú serás transformado. No debería de haber vergüenza de decir yo soy cristiano y ahora públicamente voy a decir y hacer públicamente quién soy yo. Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo para que vieran que era necesario, que era Él el primer ejemplo de obediencia hacia su Padre. Así que eso representa espiritualmente un nacer de nuevo. Como yo les dije, es una acción que nos va a revelar ese sentimiento que vamos a tener en nosotros dentro de ese momento de hacerlo para una transformación, una acción de una revelación que nos da el Señor para una transformación, una nueva vida. Ahora creo que muchas veces necesitamos a través de este proceso ser circuncidados. ¿Por qué circuncidados? Circuncidados sabemos que es quitar lo que sobra del prepucio, aquello que se puede infectar, aquello que puede dañar, aquello que está de más. Yo he sentido que a través de este bautismo, dice que es para perdón de nuestros pecados, podemos nosotros también arrepentirnos y quitar todo aquello que hay en nuestro corazón pecaminoso, todas aquellas cosas que hay en nuestra mente y que podemos tener, que pueden ser transformados por esa presencia y por el poder del Espíritu Santo, porque ya no viviremos ese viejo hombre, sino ahora seremos nuevos y a través de esa nueva naturaleza podremos ser circuncidados, podremos ser limpiados de ese corazón como una evidencia de una nueva vida, como una evidencia de que todo aquello que está sobrando, todo aquello que está siendo pecado en nuestra vida, ya no va a ser, porque vamos a hacer un testimonio ante la gente de que hemos decidido, confiado, hemos tenido ese compromiso público de un Dios que está con nosotros. Ahora, quiero compartirles que algunos requisitos que son necesarios para que tú te bautices, y son 3 requisitos los que yo vi. Uno, y el primero es arrepentirse. La palabra de Dios nos habla en Hechos 2:38, que le dice Pedro, le dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Así que para recibir y pedir y tener el perdón es necesario arrepentirse. Es muy importante que nosotros nos arrepintamos para que podamos tener, ese es un requisito importante. Ahora quiero hablarles quiénes fueron alguien que se arrepintió, una persona que se arrepintió de sus pecados y fue a través de algo que el Señor hizo con él, fue Pablo, aquel llamado Saulo en su vieja naturaleza, aquel que perseguía a los cristianos. Un día hablamos el segmento pasado que el Señor hizo que se detuviera, que ya no avanzara, porque lo que estaba haciendo era incorrecto. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo que a través del dejarlo ciego de esa ceguera, Pablo pudo ver lo que había hecho su naturaleza, su viejo hombre, y a través de que mandó a llamar a Ananías para que él fuera
orar por él. Entonces, después de orar por él, dice que se le abrieron los ojos y esas escamas que había en sus ojos sí pudo ver. Eso viejo que era, ahora era un hombre nuevo, un hombre tan nuevo que hasta le cambió su nombre, en vez de ser Saulo, era Pablo. Y nos decía después de eso en Hechos 9, capítulo 16, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. El Señor también lo bautizó siendo una nueva persona donde la presencia y el poder del Espíritu Santo fue sobre Pablo. Y entonces él se arrepintió. Pablo es un ejemplo de un arrepentimiento que fue provocado por el Señor, porque tuvo que parar todo lo que Pablo había hecho, que ya no avanzara, quitarle esa escama de sus ojos para que él pudiera ver. Muchas veces nosotros tenemos que ser parados por el Señor, disciplinados y quitar esa venda de los ojos para que podamos ver. Arrepentirse es cambiar de dirección, es voltear a una nueva naturaleza. Hemos hablado de esto, no es, ay, me, me voy a apartar de esto, pero volvemos a lo mismo, no, es redireccionarte a donde Dios te dice y cambiar, un nuevo nacimiento. Las cosas viejas, como les dije, pasa ahora algo nuevo en ellos. Así que un punto importante, un requisito es que estés arrepentido, que reconozcas que eres pecador, que reconozcas tu naturaleza y que decidas morir a esa naturaleza para poder vivir. Que tú sabes que en el momento que obedeces y que estás para bautizarse, es dejar atrás ese viejo hombre y salir con una nueva naturaleza, con una nueva presencia del Espíritu Santo. Es algo impactante, impresionante lo que sientes al salir de ahí. Es fe, es fe. Otra de las cosas es creer y a eso le hablamos, es tener esa fe que nos va a llevar a hacer cosas nuevas. En Mateo 16, 15, 16 nos habla sobre eso, sobre creer, ¿no? En Hechos 16, 30 también dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creer en el Señor. El pueblo de Israel tuvo que creer. Y el pueblo de Israel, creyéndolo, el Señor los sacó a través de esa esclavitud, los sacó de donde estaban. ¿Y qué fue lo que hizo? Si ustedes recuerdan, estaban en un pueblo en Egipto siendo esclavos del faraón. El Señor los tuvo que sacar y los mandó a través del mar, donde el pueblo a través del mar representa el agua donde el agua, y después de ser sacados de esa agua, parece que fueron metidos para poder morir en aquello que ellos eran, en aquella esclavitud en las que estaban, y después de salir del mar, vivir una nueva presencia del Espíritu Santo. Y la vivieron, porque a través del desierto, el pueblo pudo ver la presencia del Señor, como a través de esa nube, ellos sabían que la presencia del Señor iba con ellos y ellos tenían que creer en ese Dios, como yo les dije, el mar representa toda la muerte de aquella vieja persona, de toda esa esclavitud y el poder volver a nacer de nuevo a través del Espíritu Santo cuando se presentaba en ellos a través de esa nube. Entonces, otro requisito es que tú tengas que creer. Otro requisito también que es necesario es el que tengas que querer hacer lo correcto. Les voy a hablar de una persona que quiso hacer lo correcto. Y esto está en Hechos 8:36, el eunuco. Esta persona iba caminando, iba leyendo el pergamino del profeta Isaías. Él quería saber más de esto. Pero ¿qué pasó? Que en el encuentro se encontró a Felipe y le preguntó que qué impedía bautizarse. Pero antes de esto, Felipe le habló y le platicó del Señor.
le evangelizó, como decimos. Después de esto, nada le impedía bautizarse y entonces se bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, pero descendió del agua y se bautizó este eunuco. ¿Qué había? Cuando él le habló, le hubo una revelación. Cuando tú estás buscando de la palabra, cuando tú encuentras de la palabra, en ese momento hay una revelación que te hace, el Señor te hace esa revelación para que tú puedas entonces, a través de esa revelación, querer, que pone el querer para que tú seas bautizado. Ahora también hay tres maneras, tengo poco tiempo, de vencer, de verdaderas, de producir el bautismo. Y una es, nos unimos a Jesús para vencer lo que nos ha hecho caer. La primera es vencer todo aquello que nos ha hecho caer. Cuando tú tienes a Jesús, vas a poder vencer todas las artimañas del enemigo porque Él te va a fortalecer. También la segunda manera es tenemos una vida nueva, una vida diferente, una vida donde vamos a poder hacer cosas que no podíamos hacer antes. Vas a poder orar con el poder, con la presencia del Espíritu Santo, lo que antes no podías hacer. Vas a poder sanar porque tienes la presencia del Espíritu Santo, lo que antes no podías hacer. Así que también vas a poder hacer cosas que antes no podías, ahora las vas a poder hacer. Y otra de las cosas es que ya no vas a ser esclavo, como lo fue el pueblo de Israel. Ahora ya vas a poder ser libertado. El Señor te liberta de esa cautividad de tus pecados, te liberta de esa naturaleza pecaminosa y te hace ahora algo nuevo, como lo hizo con el pueblo de Israel. Tienes esa promesa de que el Señor te va a levantar, Él te va a levantar y te va a libertar a hacer las cosas cada día mejor. Así que sabemos los requisitos, pero también sabemos las cosas que tenemos, las bendiciones, que es que vamos a poder vencer en Cristo Jesús, que vamos a poder hacer en Cristo Jesús y que vamos a poder ser libres en Cristo Jesús, que es una convicción que el Señor pone a través de su revelación por el querer, que también es el creer, esa fe como la tuvieron y la tienen aquellos que han creído, esa fe que los hace que los levantes, y también es por arrepentimiento. Tienes que saber que has sido pecador y que tienes que arrepentirte de esos pecados. Acuérdense que es una acción por medio de una revelación para una transformación. Cuando tú decides bautizarte, viene una transformación a través de esa acción que tú vas a hacer públicamente para que haya esos cambios. Déjame decirte, cuando nosotros nos casamos con la novia, queremos presentar ante toda la gente quién es tu novio, quién es tu novia, quién es con el que deseas pasar todo el resto de tu vida. Y lo haces públicamente y estás feliz y gozoso de eso porque vas a hacer un pacto con Dios. Cuando tú te bautizas, es algo que el Señor me mostró en mi corazón, y cuando tú te bautizas es como si te casaras con el Señor. Vas a hacer un compromiso, un pacto, y somos más bendecidos. Es un honor que el Señor nos haya visto, que nos haya visto para poder ser bautizados y poder a través del bautizo, juntamente con Cristo, ser muertos y crucificados para poder ser espiritualmente transformados por medio de su poder. Y entonces cuando quieres que todo mundo, cuando tú te bautizas, quieres que todos vean el paso de fe que vas a dar. Estás tan convencido el paso de fe. Ese es que te vas a comprometer con tu Señor, que te vas a comprometer como esa novia con tu Señor, y que todos sepan que tú estás bautizándote porque tú crees en Dios, en un Dios vivo, porque tú crees en ese Dios que hace cosas maravillosas, porque tú has muerto para poder vivir a través de la transformación del Espíritu Santo, a través del bautizo, a través de ese perdón de pecados, a través de esa obediencia, a través de esa obediencia. Así que quiero terminar con esto y decirte que no puede haber un Juan,
no pudo haber sido bautizado nuestro Señor Jesucristo sin haber sido bautizado por Juan. El Señor sabía que tenía que ser un testimonio, un ejemplo, y necesitó de Juan, ¿verdad? Porque dijo, tú lo puedes hacer, Señor, pero el Señor quería que fuera testimonio, que vieran que es un ejemplo. Ahora también como ese eunuco no pudo hacer si no hubiera visto un Felipe que pudiera haberle hablado de la palabra para poder ser bautizado. Siempre, siempre necesitamos de alguien. Por eso es que Dios te invita a que te bautices y que te sigas preparando para que tú un día también puedas ayudar a los demás y hablarles de esta palabra, hablarles de esta palabra. Siempre necesita haber alguien que diga sí. Yo le decía a Jorge que le agradezco porque él siempre me ha motivado a decir, levantar la mano y decir sí a las cosas de Dios. Cuando tú dices sí al bautizo, estás diciendo sí a la obediencia, estás diciendo sí a la transformación, estás teniendo una acción de creer, de una revelación para una gran transformación que vendrá a tu vida. Di sí a ser bautizado. Di sí al arrepentimiento. Di sí a la fe y al creer. Di sí al querer algo por obediencia que te va a llevar a hacer algo extraordinario, porque a través de esta muerte espiritual va a haber un nuevo nacimiento y una transformación por el poder del Espíritu Santo. Pues este es el tema del día de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida. Si te interesa, compártelo con los demás y recuerda que donde estás no es el final. Dios te bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes. Que Dios te bendiga. Hasta luego.